Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que ha generado una ola de especulaciones y rumores. Nos adentraremos en un posible conflicto que involucra a dos de las estrellas más queridas y reconocidas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. La pregunta que resuena en muchos titulares y en las redes sociales es: ¿está Demet Özdemir demandando a Can Yaman? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle y a intentar arrojar luz sobre esta intrigante situación. Si este tipo de contenido te fascina, no olvides darle a ese botón de suscribirse para no perderte nada de lo que traemos. La noticia, o mejor dicho, el rumor que ha explotado como una bomba en los medios, comenzó a circular hace poco tiempo, y desde entonces el silencio oficial por parte de los implicados solo ha alimentado más y más las conjeturas. Se habla de una posible demanda, de un conflicto legal entre dos actores que compartieron una química arrolladora en la pantalla, y que al parecer, ahora podrían estar enfrentándose en los tribunales. Para quienes no están tan familiarizados con su trabajo, Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama mundial gracias a la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como se conoció en muchos países de habla hispana. Su interpretación de Sanem Candibit conquistó a millones de espectadores, creando una legión de fans que hasta el día de hoy recuerdan con cariño esa conexión tan especial que transmitían. Pero, ¿de dónde surge la idea de una demanda? Los primeros indicios apuntan a que la posible disputa legal no estaría relacionada directamente con su tiempo trabajando juntos en Erkenci Kuş, sino más bien con cuestiones posteriores a esa etapa. Se rumorea que podría tratarse de un desacuerdo financiero, o quizás de algo relacionado con la gestión de sus derechos de imagen o contratos posteriores. Es importante recalcar que hasta ahora, no hay confirmación oficial ni por parte de Demet ni de Can, ni de sus representantes legales. Lo que tenemos son informaciones que provienen de fuentes cercanas a los actores, como suelen decir las revistas y los portales de noticias del corazón. Una de las teorías más comentadas es que la posible demanda podría estar vinculada a proyectos en los que trabajaron o en los que estuvieron a punto de colaborar después de Erkenci Kuş. En el mundo del espectáculo, las negociaciones contractuales y los acuerdos económicos pueden ser increíblemente complejos, y a veces incluso las amistades o las colaboraciones profesionales más sólidas pueden verse sometidas a pruebas. Imaginen la presión, las agendas apretadas, las expectativas de los estudios, de los productores y de los propios actores. Es un entramado que puede dar lugar a malentendidos o, peor aún, a conflictos serios. La industria del entretenimiento, a pesar de su brillo y glamour, está intrínsecamente ligada a contratos, cláusulas, porcentajes de beneficios y derechos de explotación. Cuando dos estrellas de la talla de Demet y Can, que alcanzaron un estatus casi de ídolos gracias a su química compartida, deciden seguir caminos separados o explorar nuevas oportunidades, es natural que surjan acuerdos que deben ser gestionados con precisión. Si por ejemplo hubo un proyecto conjunto que se gestó tras el éxito de Erkenci Kuş y que no llegó a buen puerto debido a desacuerdos, o si la gestión de los ingresos derivados de la explotación de sus imágenes tras la serie no fue clara, esto podría ser el germen de una disputa legal. Otro aspecto que se ha mencionado en algunos medios es la posibilidad de que la demanda no sea directamente de Demet hacia Can, sino que podría estar relacionada con terceros, como representantes o empresas que manejaron sus carreras. En ocasiones las disputas legales surgen cuando hay irregularidades en la gestión de contratos, comisiones no pagadas o acuerdos que no se cumplen como se habían estipulado. Esto podría explicar por qué la noticia ha tardado en salir a la luz, ya que este tipo de procesos legales suelen ser largos y discretos hasta que hay una resolución o una notificación oficial. Imaginemos el escenario: Demet y Can podrían haber trabajado con la misma agencia de representación o tener asesores legales compartidos en un momento dado. Si surgen problemas en la forma en que se gestionaron sus ingresos, sus contratos publicitarios, o la cesión de sus derechos de imagen para proyectos posteriores, la responsabilidad podría recaer en estos intermediarios. En tales casos, un actor podría demandar no solo a quien supuestamente incumplió el acuerdo, sino también a quienes facilitaron o permitieron dicha irregularidad. La discreción es clave en estos procesos, ya que una demanda pública puede dañar no solo la imagen de los implicados, sino también la reputación de las empresas o profesionales involucrados. Analizando un poco más a fondo, es importante recordar que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son figuras públicas de altísimo perfil. Sus carreras han despegado de manera exponencial,
y ambos han participado en numerosos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Can Yaman, en particular, ha explorado oportunidades en Italia, participando en producciones y eventos que le han granjeado una gran popularidad en ese país. Su participación en series como Viola come il mare ha consolidado su imagen como una estrella internacional. Demet, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando otras series muy bien recibidas como Doğduğun Kaderindir y Aşk Laftan Anlamaz, consolidando su imagen como una de las actrices más talentosas y queridas. Esta proyección internacional y la diversificación de sus carreras añaden capas de complejidad a cualquier posible dispute. Los contratos internacionales, las leyes de diferentes jurisdicciones y las diferencias culturales en las prácticas comerciales pueden complicar aún más cualquier tipo de litigio. Cuando dos estrellas de su calibre se ven envueltas en un posible litigio, las repercusiones pueden ser significativas. No solo afectan a su imagen pública y a su reputación, sino que también pueden generar inestabilidad en proyectos futuros y en las relaciones profesionales que han construido a lo largo de los años. La prensa turca, siempre ávida de exclusivas, ha estado escudriñando cada detalle, intentando obtener declaraciones de fuentes cercanas, de testigos, o incluso de abogados involucrados, pero hasta ahora, el hermetismo es casi total. Este silencio es, paradójicamente, lo que más alimenta la especulación. En una era de redes sociales y de información instantánea, la falta de comentarios por parte de los protagonistas o sus equipos crea un vacío que es rápidamente llenado por conjeturas y teorías, algunas más fundamentadas que otras. Por otro lado, también existe la posibilidad de que todo esto sea una simple campaña de desinformación o un rumor magnificado por los medios. En la industria del entretenimiento, a veces se filtran noticias falsas o exageradas para generar interés, para crear expectación, o incluso como una forma de desviar la atención de otros asuntos. Sin embargo, dada la seriedad de una supuesta demanda, no podemos descartar que haya algo de verdad en estas informaciones. La línea entre la realidad y la ficción en el mundo del espectáculo es a menudo difusa, y es importante mantener una perspectiva crítica ante la información que consumimos. Los propios actores a veces se ven obligados a jugar con la percepción pública para mantener el interés en sus carreras, pero una demanda es un asunto legal serio que va más allá de la estrategia de marketing. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que, independientemente de la veracidad de esta noticia, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha pasado de ser una de las parejas shipping más queridas por el público, a ser objeto de especulaciones sobre un posible conflicto. Su química en Erkenci fue tan palpable que muchos fans llegaron a creer que su relación traspasaba la ficción. Sin embargo, ambos han mantenido siempre una postura profesional, y aunque se les ha relacionado sentimentalmente en diversas ocasiones, nunca han confirmado una relación formal. Esta distancia entre la fantasía del público y la realidad de sus vidas personales podría ser otro factor que contribuya a la especulación cuando surge una noticia de este tipo. Los fans apegados a la imagen de la pareja televisiva se ven sorprendidos y a veces decepcionados ante la idea de un conflicto real entre sus ídolos, lo que genera un intenso debate en las plataformas digitales. Si analizamos las dinámicas de la industria, es común que los actores firmen contratos que incluyen cláusulas de confidencialidad y exclusividad. Si uno de ellos rompe alguna de estas cláusulas, o si hay un incumplimiento en el pago de royalties o en la cesión de derechos, podría derivar en acciones legales. Por ejemplo, si se tratase de un acuerdo para una colaboración futura que no se concretó, o si hubo un malentendido en la división de beneficios de algún proyecto conjunto, estos son escenarios perfectamente plausibles que podrían terminar en un litigio. La clave aquí es la palabra plausible. En un mundo donde las carreras se gestionan meticulosamente y los acuerdos financieros son complejos, los desacuerdos son, lamentablemente, una posibilidad real. La falta de claridad en los contratos, la interpretación de cláusulas específicas, o incluso el simple desacuerdo sobre la valoración de un trabajo artístico pueden ser motivos suficientes para iniciar un proceso legal. Otra posible vía, aunque quizás menos probable, podría ser algo relacionado con difamación o declaraciones públicas que hayan perjudicado la imagen de uno u otro. En el mundo de las celebridades, una palabra mal dicha o una acusación pública infundada pueden tener consecuencias legales muy serias. Sin embargo, no ha habido ningún indicio público de que esto haya ocurrido entre Demet y Can. Sus declaraciones públicas en general han sido cuidadosas y profesionales, evitando entrar en polémicas personales o profesionales. Esto nos lleva a pensar que si existe una disputa legal,
probablemente se enmarca en un ámbito más contractual o financiero, donde las pruebas y los documentos son la base de la argumentación. Lo más intrigante de todo es la falta de comentarios. Si una demanda estuviera en curso, es probable que los abogados estuvieran aconsejando a sus clientes mantener un perfil bajo. Pero, ¿qué opinan realmente Demet Özdemir y Can Yaman sobre esto? ¿Están lidiando con un conflicto real o es todo una invención mediática? La verdad, al final, solo la conocen ellos y las personas más cercanas a sus círculos. El secretismo que rodea esta situación es precisamente lo que la hace tan atractiva para el público y los medios. En la ausencia de información oficial, la imaginación y la especulación toman el relevo. Lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia, o rumor, ha tenido en sus seguidores. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías y debates. Algunos fans muestran su decepción ante la idea de un posible conflicto entre sus ídolos, mientras que otros prefieren ser cautelosos y esperar a tener información confirmada. Es un recordatorio de la intensa conexión que los fans desarrollan con las figuras públicas, y de cómo cualquier noticia, sea buena o mala, puede generar reacciones emocionales fuertes. La pasión de los fans por Erken Cikus y por la pareja de Sanem y Can ha creado una comunidad global que se preocupa por el bienestar y la carrera de los actores. Cuando surgen rumores de conflicto, esta comunidad se moviliza, buscando respuestas y expresando sus opiniones. Demet Özdemir, conocida por su talento y su carisma, ha sabido reinventarse y seguir evolucionando en su carrera. Su elección de proyectos siempre ha sido acertada, y ha demostrado ser una actriz versátil capaz de abordar diferentes géneros y personajes. Su capacidad para conectar con el público y ofrecer interpretaciones memorables la ha convertido en una figura indispensable en la televisión turca. Por su parte, Can Yaman ha construido una marca personal muy fuerte, aprovechando su atractivo y su energía para conquistar audiencias internacionales. Su incursión en el mercado italiano ha sido un éxito rotundo, y su nombre es sinónimo de atractivo y popularidad en varios países europeos. Ambos son profesionales exitosos que están en la cima de sus carreras, lo que hace aún más sorprendente la idea de que puedan estar enfrentando un litigio. Este nivel de éxito y reconocimiento internacional generalmente viene acompañado de una gestión profesional impecable, por lo que un conflicto legal sería particularmente notorio. En conclusión, lo que hoy tenemos sobre la mesa es una historia intrigante, envuelta en el misterio y alimentada por la especulación mediática. La posible demanda de Demet Özdemir a Can Yaman es un tema que, sin confirmación oficial, permanece en el terreno de los rumores. Podría ser algo relacionado con acuerdos financieros, contractuales, o incluso con terceros involucrados en sus carreras. Sea cual sea la verdad, este posible conflicto nos recuerda la complejidad del mundo del entretenimiento y cómo, a veces, las relaciones profesionales pueden tomar giros inesperados. La industria del espectáculo es un ecosistema complejo donde la fama, el dinero y las ambiciones se entrelazan, y donde los conflictos, aunque no siempre visibles, son una parte inherente de su funcionamiento. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en este análisis. Esperamos haberles ofrecido una visión clara de la situación, aunque la verdad completa siga oculta. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué opinan sobre esta noticia? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores de la demanda? ¿Qué tipo de conflicto imaginan que podría haber surgido? Nos encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que nuestro canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden dejar un me gusta para que sepamos que les gusta este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de lo que está sucediendo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos llenos de información y entretenimiento. Hasta la próxima.